Soy Juan Freire. Hasta hace 4 años era profesor universitario, soy biólogo y me dedicaba a la universidad y a la investigación científica. Hace 4 años dejé la universidad y desde ese momento pues me he dedicado una parte de mi tiempo a consultoría de innovación en España. He sido el director de innovación del Grupo Barrabés y en paralelo fundé un proyecto que se llama Team Labs, un proyecto educativo, y es a lo que dedico ahora todo mi tiempo y todo mi esfuerzo, y es un proyecto que su objetivo es la transformación de la educación. Un ecosistema de aprendizaje lo que requiere es que haya todos los ingredientes para un aprendizaje realmente significativo. O sea, no solo un aprendizaje en el que adquieres contenidos, sino un aprendizaje que te permite transformarte y y movilizar ese conocimiento que adquieres. Entonces, para nosotros hoy en día creo que un ecosistema debe integrar no solo el papel de profesor y de estudiante y de institución académica, sino todo el entorno social y cultural en el que se desarrolla la educación. Todo lo que sucede, por ejemplo, en una ciudad son oportunidades para la educación. Entonces, el ecosistema se refiere a esa combinación de elementos y sobre todo a la interacción de los elementos. No es tanto algo físico como algo relacional. Un aprendizaje significativo requiere trabajar sobre problemas reales y sobre todo sobre problemas locales, problemas que te afectan en tu día a día y que te permiten interaccionar con los ciudadanos, con los usuarios, y de esta forma aprender de otra manera. Un aprendizaje radical es aquel que reivindica realmente el aprendizaje como objetivo central del proceso educativo. Entonces, un aprendizaje radical es un aprendizaje en el que, digamos, desaparecen los roles de profesor y de estudiante. Es un aprendizaje que sucede en equipo, en el que hay diferentes roles, pero digamos todos aprenden de todos, y es un aprendizaje que se basa en el desarrollo en la vida real, en trabajar sobre proyectos reales y sobre problemas reales como oportunidades para aprender. Y por lo tanto el aprendizaje radical solo puede suceder dentro de un ecosistema, en el sentido que hablábamos antes, en un entorno diverso en el que se generen múltiples oportunidades de aprendizaje. El concepto de educación expandida lo empezamos a manejar hace 5 años, y era una reivindicación de todas las oportunidades educativas que sucedían fuera de las instituciones académicas. En aquel momento nos parecía como muy interesante reivindicar que lo que sucedía en el activismo político, en el mundo de la cultura, en muchos espacios que no eran educativos, eran oportunidades de aprendizaje. Era un momento en el que lo digital, la cultura digital, también estaba emergiendo como una enorme oportunidad de aprendizaje. Las comunidades de práctica eran comunidades de aprendizaje, y educación expandida pretendía identificar esas oportunidades y digamos que el objetivo era incorporar esas oportunidades a los procesos educativos convencionales. Hoy en día creo que más que hablar de educación expandida es que deberíamos decir que ya toda la educación expandida. Ya no es necesario utilizar este término, porque yo creo que no debemos concebir una educación que no maneje todas esas oportunidades. El maestro, para mí, sigue jugando un rol fundamental en la educación, pero un rol posiblemente radicalmente diferente al que jugaba antes. El maestro como transmisor de conocimiento, como autoridad, ¿no?, que es la que conoce, que es la que sabe dónde está el conocimiento y se lo transfiere a los otros, hoy en día creo que es un papel secundario, porque hay muchas otras vías para obtener ese conocimiento. Vías de autoconocimiento. Muchas personas pueden jugar ese papel, tanto en el espacio físico como en el digital. El maestro juega un papel esencial en otros aspectos. Para mí el maestro es el que hace las preguntas. Antes era el que daba las respuestas. Para mí ahora el maestro es el que hace las preguntas. Y si haces una buena pregunta, tienes la mayor parte del camino recorrido. A mí me gusta pensar el maestro como un entrenador. Y en mi trabajo hoy en día pensamos como un entrenador de equipo. El entrenador no es el que sale a jugar el partido, pero es el que hace que los otros jueguen, ¿no? Es el que hace las preguntas, que hace que los otros se movilicen. Entonces no es tanto dar respuestas, sino hacer las preguntas y después ayudar en la reflexión, en lo que ha sucedido, y ahí es donde se cristaliza el conocimiento. Las características principales que tiene que tener hoy en día un maestro tienen mucho que ver con el liderazgo de equipo. No el liderazgo convencional, carismático, jerárquico, sino el liderazgo como alguien que está al servicio del equipo. Y el maestro en realidad es un líder de equipo que está al servicio de un equipo cuyo objetivo es aprender. Y para aprender hace cosas. Y por lo tanto ese maestro tiene que ser interdisciplinar, tiene que conocer distintas disciplinas, tiene que tener una mente abierta,
tiene que tener una enorme capacidad de empatía, tiene que entender al otro, tiene que escuchar al otro, más que hablar muchas veces tiene que escuchar y tiene que, a través de esa escucha activa y de esa observación, tiene que entender lo que le está pasando a la persona que está aprendiendo y así poder ayudarle. Por lo tanto, el maestro tiene que tener una serie de habilidades blandas, que son casi tan importantes como el conocimiento duro que se le exigía antes, ¿no? Y ese me parece que es el cambio fundamental. Para mí es muy difícil definir qué maestro me ha marcado. Yo he tenido una experiencia bastante traumática en mi educación en España. Nunca me ha gustado la educación. Siempre he vivido las instituciones académicas como un lugar hostil, ¿no? En el que lo mejor que podía hacer era huir de él. Y por lo tanto, sinceramente, no podría encontrar ningún maestro dentro del sistema educativo, aunque sea un poco duro de decirlo. Si tuviese que responder a esa pregunta, quizás mi maestro ha sido mi madre, a pesar de que mi madre sabe leer y escribir y ha ido unos pocos años al colegio, nunca ha tenido educación. Y a pesar de eso es la que, desde la práctica, me ha enseñado cómo tengo que vivir. Me ha enseñado una serie de habilidades, sin ella enseñármelas, sin ella explicármelas como una maestra, sino a través de su ejemplo, ¿no? y de su práctica cotidiana, es la que me ha permitido entender de qué va la vida y lo que yo tengo que hacer. Y para mí sigue siendo como un referente. Yo creo que nunca lo había pensado en términos de qué es mi maestra, pero creo que sí, que sería la persona que elegiría. ¿Para qué la educación? Para mí la educación es lo que nos permite ser ciudadanos, es tomar conciencia de que vivimos en un mundo colectivo, de cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad en ese mundo, y la educación es la que nos da esa conciencia y nos da las herramientas para poder, digamos, ser proactivos en ese mundo y contribuir a mejorarlo y cambiarlo en compañía de los demás. Y ese me parece que es el núcleo fundamental de lo que debería ser la educación. Medellín. Todos por la vida.